Shalom para todos, Shalom Lekulam, Mishpachah, Mishpatim. Bueno, aquí estamos, Am Israel, pueblo de Israel. Aquí estamos, soy el More Emerson Aguilar, aquí en su canal Kehilá Yeshua HaMashiach. Y bueno, estamos aquí con el propósito de estudiar. Este es el propósito de este canal, estudiar, ¿verdad? Escudriñar, donde estudiamos Torah, estudiamos la gramática hebrea, estudiamos Torah, Mishnah, Gemara, Talmud, estudiamos Kabbalah hebrea, ¿verdad? La Kabbalah judía. Estudiamos historia, cultura, estudiamos de todo tipo de estudio, ¿verdad? Y bueno, hoy quiero más bien responder una pregunta, ¿verdad? La pregunta es porque siempre nos identificamos con el judaísmo del primer siglo, no con el judaísmo de ahora. Nos identificamos con el judaísmo del primer siglo. ¿Por qué nos identificamos con el judaísmo del primer siglo? ¿Por qué? Porque el rabino Yeshua es un judío del primer siglo y no es un judío del siglo XXI, ¿ok? Entonces nos identificamos como judaísmo nazarratín, ¿verdad? Siempre nos identificamos con ese término. Ahora, ahí es donde sale la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué nos identificamos nazarratín? ¿Por qué? Mi respuesta es porque así se identificó la primera comunidad de los primeros discípulos de Rabí Yehoshua. Ellos se identificaron Narratín, que serían los nazarenos, e inclusive a Shaul, que es Pablo, lo llamaron cabecilla de la secta de los nazarenos. Pero ¿qué pasa? Que erróneamente estos grupos modernos de raíces hebreas, que son grupos ya modernos, que son denominaciones, digámoslo así, estos mesiánicos, muchos grupos llaman erróneamente, dicen que la comunidad de los primeros discípulos de Rabino de Nazaret se llamaban los Netzarim, ¿verdad? Sería la primera variedad. Esto ha tenido mucha variedad. ¿Qué quiere decir Netzarim? Netzarim quiere decir vástagos o descendientes, ¿verdad? Quiere decir Netzarim. Entonces, según muchos, los primeros discípulos fueron llamados los Netzarim, o sea, los descendientes o los vástagos. No, los primeros discípulos no fueron llamados Netzarim, ¿ok? Otros grupos, otros movimientos dicen que los primeros discípulos de Rabí Yehoshua fueron llamados Nesirim, no Netzarim, sino Nesirim. ¿Qué quiere decir Nesirim? Quiere decir nazareos. Ojo, nazareo no es lo mismo que nazareno, son dos cosas diferentes. Sansón era nazareo, no nazareno, ¿ok? Entonces Nesirim quiere decir nazareo. Los discípulos no eran nazareos, ¿ok? Hay otro término que es Notzrim. Notzrim, supuestamente los primeros discípulos a la comunidad se le llamó la comunidad Notzrim. Resulta y pasa que Notzrim quiere decir guardianes, que también se traduce como cristiano, pero en el primer siglo esta palabra Notzrim no existía. Esta palabra Notzrim vino a existir en el siglo IV después de Cristo. ¿Con qué propósito? Para hacerle creer a la gente que la comunidad de Rabí Yehoshua era una comunidad cristiana. Y mire, viene una palabra hebrea Notzrim, pero esa palabra Notzrim no existía en el primer siglo, es una palabra posterior al primer siglo. La palabra que existía en el primer siglo era la palabra Nazratín, y ahí es donde entramos nosotros, y ese es el judaísmo con el que nosotros nos identificamos, judaísmo Nazratín del primer siglo. Narratín es el plural de Nazarat, o sea, nazarenos de Nazaret, ¿ok? No porque seamos residentes de la ciudad de Nazaret, sino que nos identificamos con la ciudad donde residía el rabino de Nazaret, que es Yeshua de mi Nazaret, Jesús de Nazaret, ¿ok? Entonces, por eso nos llamamos judaísmo Nazratín. Ellos fueron llamados Nazratín, también fueron llamados Haderach. Haderach quiere decir los del camino, el sendero, ¿ok? También fueron llamados de esta forma, y el camino es la enseñanza de Rab Yehoshua, ese es el término, el camino, ¿ok? Así que espero que les haya gustado y haya podido entender esta corta explicación. Así que apóyenos en su canal Kehilá Yeshua HaMashiach. Su apoyo es importante. Suscríbase si no se ha suscrito. Lo invito y lo motivo a que aprenda más del judaísmo del primer siglo. Así que bueno, shalom para todos.